Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Y sí, en todo el país, pero acá exhiben de pies a cabeza muchas de las situaciones que se conviven día con día a plena luz del día y que además de esto, lo vivido en Tijuana con una narcoamenaza hacia un grupo musical reconocido internacionalmente, pues deja muy mal parado esta persecución del delito, esta contención de la violencia y sobre todo el tema hasta de censura. Y por otro lado, lo ocurrido en Mexicali con este incidente de tránsito que se llevó a niveles que no se habían exhibido en video, en donde un presunto generador de violencia le dispara en repetidas ocasiones a un ciudadano que tuvo un problema de tránsito. Esto vamos a hablar el día de hoy. Además, como es miércoles, también sabe, con el doctor en educación hablaremos temas precisamente educativos de lo que se viene planteando en la nueva escuela mexicana y por supuesto también en el sistema educativo de preparatorias. Así que quédese con nosotros porque ya iniciamos. Y ya sabe que le agradecemos que nos acompañe en linderonorte.com, en nuestras plataformas en YouTube, que es la comunidad que ha crecido más y que se mantiene ahí de manera constante cuestionando, preguntando y compartiendo. Le invitamos a que se suscriba a este canal y que de lunes a jueves esté acá con nosotros. Y ya sabe también a usted que nos sigue en Facebook también de igual manera. Pero bueno, como les decía, los miércoles nos toca estar con el doctor de educación Rodolfo García. Rudy, ¿cómo estás? Buen día. Bien, Jorge, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. No lo sé, no sé a qué hora lo vean. A la hora que usted nos vea, ya sea a través de su celular, de su tablet, en su televisión, en donde usted nos vea, muchas gracias. Y lo sucedido, primero empecemos con el tema de la amenaza que le hacen a Grupo Firme. Un grupo que tiene un impacto internacional, un grupo que tiene un trabajo importante dentro del género regional mexicano y que viene arrastrando desde hace un lustro éxitos, sobre todo durante la pandemia y después de la misma. Ha tocado en el Zócalo, ha llenado, ha recibido las llaves de la Ciudad de México, es un grupo muy cercano incluso a la hoy presidenta Claudia Sheinbaum por el empuje que tiene hacia la juventud y la apuesta que le hizo en la música para todos y todas la propia jefa de gobierno, hoy presidenta. Lo mismo la gobernadora del estado. Vaya, donde se para es éxito seguro, donde se para es también donde políticos se quieren sumar por todo el impacto que se tiene. Pero ahora ya se sumó a la lista de artistas, Rudy, que son amenazados por el narco públicamente y además de esto, que se les exige no tocar en ciertas ciudades. Mazatlán. En Mazatlán, para ser exactos. Jorge, este es un fenómeno que se ha empezado a repetir. Yo recuerdo varias narcomantas, incluso con otros grupos musicales. El problema aquí, en es que te ponen el límite del lugar hasta donde no puedes ir a tocar. Sí. 2, no me gusta la especulación, pero una parte puede ser que el Grupo Firme no ha llegado al desquicio que tienen algunos otros cantantes o bandas de los narcocorridos, Uh-huh. O sea, yo escucho algunas canciones de ellos y son regional mexicano. Por ejemplo, Tijuana. O sea, Sí. lo hablan mucho. Mexicali. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bien puede ser porque no se han doblegado ante los grupos de narcos para que toquen la música que ellos quieren, para seguir incentivando el consumo de droga, porque eso es lo que hacen los narcocorridos, Sí. Generarte una especie, un halo de gloria en términos terrenales, en sentido de bienestar, de riqueza, de agresión, incluso a través de estos incentivos de musicales. Uh-huh. Entonces, Grupo Firme no lo ha hecho. ¿Qué estoy diciendo? Algo muy sencillo. Los narcotraficantes no han rebasado la línea de su mercado para consumo o para trasiego. Han pasado al combate de la ofensiva contra la sociedad
para hacerse de más clientes, Jorge. Sí. Ojo con eso. La amenaza esta, más junto con que vaya contra el Grupo Firme, va contra todos los demás, ¿eh? Sí. Porque están demostrando que pueden amenazar a quien sea públicamente y los grupos tendrán que o doblegarse ante ellos o mantenerse al margen a pesar de que no se presenten en lugares donde sería un éxito. Y ahí justamente lo que comentabas, Rudy, a partir de la violencia, cómo se ha ido generando más violencia, y a partir de la apología del delito y todo, cómo se ha venido a también romantizar esta parte. Ha sido a través de la música, a través de las series, y es ahí donde también el narcotráfico ha metido sus garras por la inyección del recurso económico que se ha tenido. Y es donde también han sentido que son dueños de las ciudades, en donde yo digo qué música se toca y qué no. Y acá lo que le viene a acompañar, y por lo que sabemos la Fiscalía investiga, es porque en esta narcomensaje o en este mensaje de amenaza que se coloca en una zona muy concurrida, de mucho tránsito, en el área de La Gloria, ¿no? Donde van rumbo a Santa Fe y toda esta gran cantidad de miles, millones de personas, me atrevo a decir, bueno, miles de personas, de familias. Cientos de miles, sí. ¿No? Que acuden a sus casas, incluso va para la salida hacia Playas de Rosarito. Es esa manta de amenaza que fue colocada y en la vía pública, como son estas amenazas, y donde también tiene pues este sentido muy ligado al narco, como es colocar una cabeza humana, ¿no? Restos humanos, para todavía que el mensaje sea más contundente de violencia. Hijos, Jorge, lo que pasa es que primero habría que ver de quién era, cuando digo esto, la descuartizada de esta persona, si no era cercano al Grupo Firme o fan del Grupo Firme, porque eso sería todavía más contundente. Pues sí. Fíjate lo que les podemos hacer. Y dos, esta manera de exhibirse, lo único que hace es demostrar que ellos se sienten dueños de la ciudad, ¿sí? Que pueden hacer lo que sea. Y ahorita vamos a pasar a otro, al Mexicali. Esa es la arrogancia. Y aquí es donde yo me pregunto, oiga, señor Harfuch, ya deje Culiacán y véngase para Mexicali. Para Baja California, ¿no? Sí. Sí. Porque también es ahí justamente lo que vemos, Rudy, terminaron por retirar la narcomanta, pero también venía acompañada de esta cabeza humana. ¿Qué sucede? Que se investiga, pues obviamente, el homicidio. Y en ese mismo sentido, pues el mensaje era, si ustedes tocan en Mazatlán, los vamos a matar a todos. Incluyéndolo la luz, es una cosa así. Ojo, porque no solamente se trata de un Edwin Cass, de o de los cantantes o músicos más conocidos o reconocidos por los videos, por el grupo, por los que siempre andan juntos y que por obvias razones ellos ganan más, sino van a todos. Y ya veremos si decide el Grupo Firme tocar porque es el 1 de marzo, Rudy. Prácticamente es este fin de semana, ¿no? Si tocan en Mazatlán, en un estadio donde tienen ya todo vendido, 2 fechas todo vendido como parte de este carnaval, y en donde precisamente Sinaloa es lo que también les ha potencializado a este tipo de grupos regionales mexicanos, ¿no? Sí, porque ahí está la cuna, el pesebre, como quieras llamarle, del narcotráfico, del fentanilo y de todo lo demás. Cuando era marihuana era ahí, ahora que es fentanilo y lo que haya va a ser ahí. Entonces hay que erradicarlo desde abajo, pues. Y desde abajo es todos los municipios, esas partes donde el crimen dominaba. Por ejemplo, a mí me queda claro que en Mazatlán, dicho por los mismos gentes de ahí, en el malecón a las 8 de la noche cierran los negocios oficiales y llega el narco a vender cerveza, sodas. Es el control del narco, yo lo viví. Entonces no me quedo preocupado incluso por la decisión que pueda tomar el grupo, Jorge. Sí, porque realmente... el grupo por seguridad puede decir, porque no es cosa menor, y además no es el primero que le toca. Lo que sí es el primero es que regularmente les decían, por ejemplo, le tocó a Natanael Cano, a Peso Pluma, a ciertos grupos que les dicen, si tú tocas aquí, te vamos a matar. O nada más la amenaza, aquí no tocas, en esta ciudad. Y sabíamos que pues eso sucedía de manera recurrente. Y incluso solamente eran ciertas narcomantas. Ahora, bueno, desde hace años se viene presentando, por ejemplo, a grupos que no los dejaron tocar con armas de fuego. O sea, que hubo disparos en su presentación,
que hubo la amenaza directa como Rosas, Corona de Rosas en estaciones de radio de Tijuana, Sí, ¿cómo no? donde realmente les decían, ustedes por andar anunciando y promoviendo, pues prácticamente también ahí está la amenaza velada. Ahora es parte de una misma amenaza, pero ahora es distinto. Es decir, tú eres de aquí de Tijuana, Así es. tú no vas a tocar allá. Me quedo pensando en que los grupos dominantes en una zona se pueden sentir agredidos por la música dominante de otro grupo de narco en otra ciudad. ¿Sí? No sé, puede haber esa correlación, enfrentamiento de fuerzas, porque no sale gratis pues la amenaza. Es porque debe haber en esos complejos que tienen los narcos, de que esta es mi ciudad y estos tipos tienen la cercanía con otro grupo, por lo tanto aquí no entran. Entonces, no estoy especulando, ¿eh? ¿No? Ese es el fondo. Son tan enanos intelectualmente que creen que las ciudades son de ellos. Si bien tienen una fuerza porque el Estado no ha respondido, como yo lo he dicho aquí, muchas veces fui criticado, con el doble de fuerza que tienen ellos. Claro. No puede ser de otra manera, Jorge. Pero además, Rudy, también estamos bajo una estela que se ha venido incrementando de violencia. Ya lo decía sobre las amenazas que se han vertido, pero era muy identificable hacia estos grupos que sí, la mayor parte de sus canciones eran hacia un grupo delictivo o hacia un líder de estas organizaciones, al grado de ya realmente decir, por ejemplo, somos gente del Chapo Guzmán, ¿no? O somos gente del Sombrero. O era muy evidente, o sea, ya no era esta parte de usar el corrido con estas hazañas que se hacían. Hablemos desde la Revolución, hablemos también en el narco de los 70s, en los 80s, y todos estos corridos que se hicieron muy famosos, pero que solamente se quedaban, Rudy, en un grupo de población que acudía, por ejemplo, al palenque. No eran tan multitudinarios. Así es. El que se le haga Grupo Firme, que si bien es cierto, ahorita quizá no sea el grupo de más moda, ni el grupo quizá regional mexicano más conocido, ahorita pues ahí ya hablábamos de Fuerza Régida, Peso Pluma y varios que son más juveniles y que hoy están más en boga, pero es el más reconocido que te ha llenado el Zócalo con 220,000 personas apenas en 2022, Rudy. Hace 3 años era lo más reconocido, lo más identificable, todos los políticos se querían tomar fotos con ellos y hoy están en el ojo del huracán por una situación donde ni siquiera ellos tocan tantos narcocorridos como los otros. A eso quiero. Fíjate la diferencia en el reconocimiento de que hay gente que se dice cantante, porque he escuchado algunos que... Sí. Pero que están subsidiados directamente y abiertamente Exacto. por el narco. Claro. Estos grupos que son, si tú quieres, menos pintados hacia el narco, si lo quieres poner así en términos coloquiales, son los que, como llaman llaman a otros segmentos de la población que no nos identificamos con el narco y que incluso yo rechazo ese tipo de música. Entonces encuentro un grupo que está menos vinculado a eso, que canta música regional mexicana, que tiene una buena presentación, tiene, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces el público se hace mucho más grande, Jorge. Y además no lo podemos quitar tampoco, Rudy, del escenario de violencia que se vive, y así lo analizaba también al principio, que se vive actualmente en Baja California, producto de lo que se vive en Sinaloa. Exactamente. ¿No? ¿Por qué, Rudy? Porque tú puedes meterte, cualquiera que nosotros está viendo y que quizá no le guste Grupo Firme, pero métase y vea que Grupo Firme ha tocado N número de veces en Culiacán, en Mazatlán, ha estado en las playas de Mazatlán tocando con otros cantantes Hay un video famosos. muy bonito, por cierto, sobre eso. Entonces, hay una gran cantidad, la mayor parte de sus éxitos eran realmente, de sus videos eran tocados en Culiacán, en Mazatlán. Ya después, obviamente, fue en Tijuana. Pero ellos tienen mucho power allá. ¿Qué pasa, Rudy? Que ahora que vivimos en esta guerra entre el cártel de Sinaloa, entre ese mismo cártel, pues es ahora en este momento cuando les dicen no vas a poder tocar allá. Porque alguna parte dejó de ser hegemónica, Jorge. ¿Sí? Ojo con esto, en esta guerra, pues para mí es un enfrentamiento. En esta guerra del narco, una de las partes está quedando más débil, ¿eh? Y puede ser que estos estertores vengan con amenazas a grupos que tienen, a través de ellos pueden hacer llegar un mensaje a la gente de Tijuana. ¿Qué crees que sea lo que se deba de tomar por parte de la autoridad, Rudy?
¿Impedirles que toquen? No. ¿O redoblarle la seguridad? Me haces una pregunta bien pesada, porque sí lo he pensado. Como apuesta sin a poner en riesgo mi vida, claro, qué fácil va a ser así, ¿verdad? Sí. Sí. Sería, voy a hacer un esfuerzo de súper seguridad adentro del lugar donde se van a presentar. Desde la entrada rígida, por ejemplo, pasado con detectores, en fin, con una super seguridad para demostrarle al narco que cuando el Estado mexicano, la fuerza del Estado mexicano entra, no hay manera de detenerlo. Eso, pero es muy cómodo desde mí. Sí. Si yo estuviera en el grupo firme, les diría, no, pues vamos a dejar de ganar esa lana, pero no vamos. Vamos a enfriarnos. Sí. O hasta que se enfríe la guerra. Se enfríe la guerra. Porque la otra, Rudy, también es, toco en Mazatlán, se redobla la seguridad, no se me compromete estar en un escenario de violencia. Ya decía la cercanía que tiene el propio Edwin Cass con Claudia Sheinbaum Pardo. Y imagínate que todo se centrara ahí. Y ahí no les pasaría nada. Pero ¿qué pasa cuando regrese a Tijuana? Así es. Y no solamente él, decíamos, todos los músicos también. Bueno, la amenaza va contra todos porque es el grupo firme. Ya sé Exacto. que hay una cabeza, pues, pero es el grupo. Y donde debilites una parte del grupo, vas a debilitar el grupo completo. Y donde se vería peor, ¿no? Todavía, porque yo sí estoy seguro, pero todo el grupo no. Así es. Entonces, si hablamos de todo un grupo, y no solamente son los músicos, sino todo el equipo que está detrás desde de eso. los que iluminan el sonido, los que cargan, los que conectan, en fin, es un grupo de gente grande, ¿eh? Vaya, pues manera de decidir tu vida, ¿eh? Lo que ahorita está frente a Grupo Firme. Ya veremos la seriedad con la que se toma esto por parte de la autoridad también, porque ya ha ocurrido en otras ocasiones y pues simplemente se quedaba en lo mediático. Ahora esto tendrán que dar la vuelta. Oye, Rudy, cambiando de tema, esto ocurrió ayer en Tijuana también, con el hallazgo, ya decíamos, en la colonia La Gloria, en esta narcomanta contra el Grupo Firme. A las 5 de la tarde, plena luz del día, todavía no oscurecía, cuando en la colonia Paseos del Sol, en una de las avenidas más transitadas de la delegación González Ortega, como lo es San Pedro Mezquital y calle Tercera, un problema vial que es hasta donde ahorita está la investigación de la Fiscalía General del Estado, detonó en un homicidio en grado de tentativa, en amenazas, en lesiones, entre dos automovilistas que uno pensaría, Rudy, pues bueno, entre ellos, como cuando pasaba gritos y se acabó. Quizá en tus tiempos mozos, Rudy, unos gritos, mentadas de madre y tantán, ¿no? Y se descargan y vámonos. Pero esto no se contaba que uno de los conductores era un presunto generador de violencia, junto con, obviamente, ligados hacia el grupo delictivo de los rusos. Veamos el video y quizá usted ya lo vio, pero es importante retomarlo como tal, verlo completo y ahorita lo analizamos. Este episodio, Rudy, que duró a lo mucho 3 minutos, 4 minutos, fue intenso y nos retrata, hablábamos también, lo que es esta forma en que el narco dice, yo puedo hacer lo que quiera. Desgraciadamente me quedo viéndolo. Fíjate nada más la arrogancia con la que enseñan las armas, no solamente las disparan, sino las enseñan en pleno día, pasando carros por un lado. O sea, hay un acto de arrogancia y de desprecio a la autoridad. Ya no digo falta de temor, no, de desprecio a la autoridad, que pueden sacar armas, porque eran 12, ¿Sí? Y con armas los dos. Entonces, y lo hacen en vía pública, y lo hacen de día, frente a todo el mundo, y se suben a la camioneta y se van. A 5 cuadras de la estación de policía. Así es. Yo conozco esa parte, pues. Uh-huh. Y es increíble
cómo el demérito de la autoridad, y lo voy a decir una y otra y no me voy a cansar, la Guardia Nacional debe tener dientes, debe tener órdenes de arresto, Jorge, no solamente de supervisión. Ujú. ¿Por qué? Porque la policía municipal no puede estar en todo y no los voy a justificar. Sí, ¿no? Nomás que no puede estar en todas partes. Y la Guardia Nacional pudiera estar metida exactamente ahí, en ese diferencial que hay entre la policía municipal y las fiscalías. La Guardia Nacional pudiera estar ahí. ¿Por qué lo digo? Porque te puedes encontrar a un sujeto, se lo puedes encontrar o te lo cruzas todos los días. Sí. Y por un alto, un mal alto o un semáforo, te pueden matar y no pasa nada, a pesar de que está grabado, ¿eh? Sí, A está pesar de grabado. que sabe quiénes son. ¿Saben quiénes son? Y esto ocurre el día de ayer, martes 25 de febrero. Y esto ocurre en una zona de mucho tráfico, Así es. de mucho tránsito, San Pedro Mezquital. a plena luz del día. Y así quedó el vehículo de la víctima de las amenazas, Víctor Abraham. Este hombre que descendió de su vehículo para pues arreglar este problema y terminó siendo golpeado en la cara y siendo amenazado y siendo víctima también de un intento de homicidio. Recibió lesiones, como ya les decía, en el rostro por los golpes y también una esquirla en la clavícula. Esto hizo que llegaran paramédicos de la Cruz Roja. Él viajaba en una Dodge Caravan color gris que, como usted ve, le dispararon. Ujú. Antes de irse, le dispararon en la puerta, en la parte de atrás, rompiéndole el vidrio. También, pues dispararon al piso. Una de las esquilas termina por rebotar. Es un acto de prepotencia, Jorge. O sea, no me pasa nada y te puedo disparar y no te maté y dame gracias. Sí. Porque te tiré al piso y así como le tiré la camioneta, te puedo tirar a ti y me voy a subir y se van a ir y me voy a ir. Eso es prepotencia, eso es un reto a la autoridad, a la fiscalía. Es un reto a la fiscalía decir, ya ven que puedo hacer lo que quiera. Y en ese sentido, Víctor Abraham se quedó totalmente pasmado. Pues sí. O sea, cualquiera de nosotros hubiera salido corriendo, Sí. pero se les quedó de frente y todavía les seguía diciendo, o sea, oye, espérate, no se trata de esto, ¿no? Y esto es lo que nos queda claro, de que no fue un ataque directo hacia No. la persona. Coincidieron en el lugar y en el momento equivocado, pero esto no se trata de temas de coincidencias y de suertes. Se trata de un grupo delictivo. Y esto de nueva cuenta pone al grupo de los rusos en el ojo del huracán, porque se señala que el responsable de este tiro, y a ver si podemos poner otra vez el video, Isaac, por favor, el responsable de este tiro pertenece a este grupo delictivo. Que ya no hablemos que es de los 11 que estaban en el cartel que sacó Teisoca Aguilar Durán, que se lo sacó de la manga y que al final fue un fiasco. Y realmente es una burla porque nada más sacó el cartel de los rusos, pero no de nadie más que opera en Baja California. Pero sí es un hombre que se encuentra señalado y acusado por la autoridad. Lo que veremos si este hombre pues cuenta con órdenes de carpetas de investigación. Hasta el momento yo sé que no. Ya con esto deberá de tener una carpeta de investigación por intento de homicidio. Me río, Jorge. Y no es ni siquiera por narco, es por un atentado directo. Es que me río. ¿Cómo es posible que un sujeto... Mira, eso no es casual, es una arrogancia y una prepotencia que se va acumulando en la medida que hay impunidad para él. Sí. Entonces, no es de que ahorita yo me envalentoné y traía una pistola. No. Ya tengo mucho tiempo así. Uh-huh. O sea, y que resulta que ante esta evidencia no tengas ninguna orden de aprehensión o de investigación o por narcomenudeo o por agresión, nada. Sí, Me ¿no? recuerdo a la persona que entrevistaste hace un tiempo. Sí, sí. Pero es que no tengo nada. Aquí estoy. Sí, no hay nada. No hay nada. ¿Cómo? No nos pasa nada. Sí. Y esto pues nos habla, Rudy, una y otra vez de lo vulnerable en que estamos todos en unas ciudades donde el narco puede hacer lo que quiera. Ahí está. ¿No? Ahí está. Y esto ya ni siquiera es parte de este enfrentamiento que se vive entre los chapitos y los rusos. Es contra un ciudadano, Jorge. Es contra un ciudadano. Punto. Que se encontraba, te digo, en el momento... Yo digo que se encontraba en el momento que no debería estar, y me refiero, ¿por qué? Porque nadie deberíamos estar en ese tipo de momentos. No. ¿No? Porque... Perdóname, o no deberían estar ellos. Sí, no, ellos sin duda alguna, ¿no? O sea, pero me refiero a que, o sea, imagínate, estás
Fíjate, así le pasó, me recuerdo mucho en el caso de Antonio Eras, periodista y director de ese proyecto del Lindero Norte, cuando fue Sí, golpeado brutalmente sí, ¿cómo a plena luz del día en L. Montejano, L. Montejano. por uno de los groupies o de los amigos cercanos e íntimos de Rommel Moreno, entonces procurador de justicia del Estado, y que lo golpearon y que la hoy fiscal decía, pues bueno, es que fue un problema entre particulares y no es un problema que tenga que ver con la autoridad. Y decíamos, Antonio y yo, bueno, entonces es doblemente peligroso, porque eso quiere decir que en el Mexicali, que nos venden que es seguro, cualquier persona por un tema de tránsito te puede casi matar a golpes. Bueno, ahora pasa lo mismo, porque nos vendieron el discurso, Rudy, que esto se trataba solamente entre ellos. Entre bandas, sí. Y discurso y la narrativa del gobierno del Estado, que el secretario Tizoc Aguilar Durán se lo dijo a la gobernadora y la gobernadora lo hizo público también, y la fiscal Marilena Andrade también, esto se trata de una guerra entre ellos y es el reacomodo de los cárteles. Es por eso el índice que aumentó de la criminalidad, especialmente en homicidios. Bueno, acá ¿cómo lo vas a justificar? Es que es entre particular, o sea, es el discurso tan barato, tan sin sustento, es entre particulares. Ah, caray, entonces tiene que ser entre oficiales, o qué diferencia tenemos nosotros los ciudadanos que es entre privados para no tener el abrigo de la justicia. Eso es, es tonto, pues, o sea, no es posible, Jorge. La autoridad está para defender a la ciudadanía, y ahí hay un ciudadano agredido, pero además con alevosía y ventaja, Jorge. Sí. Y cuando este tipo de escenarios de violencia eran muy propios de ciertos grupos delictivos, que son bueno, todos son violentos, pero hay unos que buscan tener el territorio de maneras más violentas todavía, pues bueno, esto te pone en el ojo del huracán y esto tiene que tomarse consecuencias por parte de la fiscalía, donde diga, a ver, más allá de poner carteles sin sentido que no me llevan absolutamente nada, voy a tener carteles de personas ya detenidas por mí. Así es. Por carpetas de investigación hechas por mí. Porque no tengo a la Guardia Nacional, porque no tengo a nadie que me apoye, pero ya voy a tener algún elemento de si me lo topo en la calle, tienes esto. Así es. Aquí intentaste matar este día a esta persona y tenemos los elementos para señalártelo. Y de nueva cuenta son videos que se obtienen de la misma zona habitacional, porque el C5 ahí no sirve para nada. Es que me doy cuenta que incluso quien lo tomó, pues lo tomó cubriéndose, Jorge. Sí. Digo, yo también lo haría. Es más, yo no sé si lo alcanzaría a grabar, porque oír las detonaciones y ver qué está pasando a unos metros de ti. Sí. Cuidado, Cuidado. Y ahí es donde debe de haber una protección por parte de la autoridad en esa misma zona. Así es. Y ya por último, Rudy, lo que termina por observarse en estas imágenes si ponemos las fotos, Isaac, porfa, de los... O sea, esto, ¿no? Que llega la policía, o sea, a 5 cuadras, tampoco es como que, es inmediatamente que escucha las detonaciones, se acerca al lugar, pero la misma persona se niega a decir cosas o dar información de que nos lo agredieron. Obviamente, Rudy. Pues claro que no lo vas a hacer. Si ya te detuvieron ahí, si ya te balacearon ahí, te pueden ir a balacear a donde quiera. Sí. Ni modo que ibas dentro de la comandancia, nomás falta que entren ahí también te balaceen. Sí, y además, como vimos en las imágenes y como vimos en el video, pues son 2 personas que se bajan. El conductor y el pasajero que venía en la parte de atrás del lado del piloto. Son iguales, Jorge. Sí. Son iguales. Y la manera en que se colocan, Rudy. O sea, no se trató del ranchero valentón que saca la pistola y tira al cielo. No. Estaba muy bien dirigido cómo le iba a tocar. Estamos hablando de profesionales del crimen organizado, por así ponerlo sencillo. Pues es que viven de eso, Jorge. Sí. Viven o del narcotráfico, del asesinato, del secuestro, de la amenaza, de lo que tú quieras. Ese es el daño que tiene la sociedad. De confirmarse que se trata de este generador de violencia identificado ya por la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía, tendrían todavía más elementos para la detención, para el trabajo que se tiene que hacer, y esto no se trató simplemente de una amenaza o de bájale. No, esto se trató de intento de asesinarlo.
porque ya sé lo que van a decir también, o con los propios abogados. Agarré la pistola y le disparé al piso y por eso no lo quise matar. La realidad es muy clara y las imágenes son muy claras, perdón, y es esta la realidad que se tiene. Aquí sí, la narrativa del gobierno, veremos cuál es. Pues tendrá que ser una, primero detenerlo y dos, meterlo a juicio. Ahí están las pruebas. Y sería un paso contundente de decir, a ver, espérate, la ciudad no es de ustedes. Así es, a eso me refiero. La ciudad sí es nuestra. La ciudad te soporta mientras no te detengamos. Por eso digo, yo voy a cerrar mi tema. Señor Harfuch, véngase. Sí. Urge. Porque eso sí está pasando en Sinaloa, ¿eh? Sí ha bajado. Claro, hay una guerra donde en el puro centro, en la médula espinal del narcotráfico, y ya le bajaron porque ya hay detenidos. Aquí, en cuanto empieza a haber detenidos, lo he dicho muchas veces, si detienes a la gente y los encarcelas, te tiene que bajar a fuerzas. Y ojo, también dimensionando, por eso abrí yo con el tema Tijuana. ¿Sí? Lo más grave de Baja California está en Tijuana. Por supuesto. Y en Tijuana nadie está metido. Tizoca Aguilar Durán se hizo para un lado, Landeros Briseño se hizo para un lado, voltearon para el otro por la complejidad y por los compromisos que existe en Tijuana con los grupos delictivos. No hablo de la autoridad, pero los compromisos que existen en todos, donde están incluidos los grupos empresariales. Incluso también. El entorno social, ¿eh? Y el entorno social, lo que se vive en las colonias, lo que se vive en la zona este, ¿no? En la Sánchez Taboada, lo que se vive incluso fuera de ella, también en zonas como la zona Río, como en Boulevard Aguacaliente. En todas estas zonas donde opera el crimen organizado, ahí ha sido intocado. Y Tijuana no se voltea a ver en el mapa. Lo que pasa es que también en la normalización de la violencia que se tiene en Tijuana, en Mexicali, pese a todo lo que se ha vivido, no hemos logrado normalizar esto, afortunadamente. No, afortunadamente no nos ha tocado porque la inmensa mayoría de los problemas entre grupos, los más fuertes, están en Tijuana, Jorge. Sí, porque tan solo en un mes tienen más asesinatos que todo un año en Mexicali. Estoy de acuerdo contigo. ¿No? Entonces, pero eso no significa que tengamos que estar a gusto. No, exacto. Por eso lo señalamos. Por eso decimos, lo que ocurre todos los días en Tijuana, en Rosarito, es más grave que lo que ocurre en Mexicali. Pero no por eso decimos, bueno, pues es uno de 1,000,000, Rudy, ¿no? No. Eso no es así. Sí, no. Pero bueno, ahí está este tema. Era interesante plantearlo desde este punto de vista incluso pedagógico del Rudy que nos pone todos los miércoles. Y ahora sí, metámonos en temas de educación. Porque yo no sé por qué sorprendió a muchos este planteamiento que da el secretario de Educación, que ni siquiera es del secretario de Educación. O sea, no es una política pública estatal. Es una política pública federal que desde el año pasado se venía planteando sobre el no hacer exámenes de admisión para preparatoria, Rudy. A ver, Jorge, ¿por qué se extrañan si ya hace más de 10 años tú alcanzas a inscribirte a la primaria o a la secundaria a través del internet, teniendo derecho a los más cercanos a la escuela? Uh-huh. Y nadie dice nada. Pues digo, me tocó ver a mi niño, se mete de la computadora, vivo en tal parte, voy a tal escuela y luego entra un sorteo entre ellos. Sí. Pero no te excluyen, te dicen, pues no alcanzaste en la lista, pero hay otra. O sea, no te vas a quedar sin estudiar. El principio fundamental es no te vas a quedar sin estudiar por falta de cupo, o sea, que no haya cupo. Nosotros lo vivimos, los famosos exámenes en las prepas, uh-huh, que eran más que el chantaje, eso es todo. Y ahí te cercenaban el futuro porque no podías entrar a la prepa, uh-huh, y entonces estabas destinado al fracaso laboral. Que es lo que sucedía también en las universidades y es a lo que se va a la próxima en las universidades, ¿no? Lo primero es fundamental porque ya no se han dado, sí se han dado cuenta esa derecha anquilosada, y lo digo así, ¿sí?, donde el principio básico era la meritocracia. Entonces, en la UABC todavía hace 15 años, 10 años, la hoy Facultad de Medicina, entraban los puros de promedio 10 de la prepa. O sea que si tenías 9.8 no entrabas, Jorge. Uh-huh. O sea, y eso te daba una diferencia de inteligencia. Eso no es cierto. Eso era nada más la meritocracia. ¿Cómo conseguiste ese 10? O por las buenas o por las malas, ¿eh? Claro. No hay vuelta. Entonces, 2. Todavía no se ha dado cuenta que abrir las escuelas de medicina, abrir una universidad exclusiva para medicina, lo que va a traer es que al egresar esta gente, y voy a lo de la prepa, al egresar esta gente como médicos o médicos especialistas, mujeres y hombres, el mercado tan constreñido y tan
poco competido porque son muy pocos el Mexicali, en la zona el distrito médico, que es para los privados, en la medida que ponen las condiciones de ir, por ejemplo, tengo una plaza en Iztacali y me consta, yo atiendo los domingos en mi consultorio, pero no voy en toda la semana al Iztacali o al Seguro Social. Y sobre todo médicos especialistas. Por supuesto. Entonces, a lo que quiero llegar es, cuando estos empiece a crecer y haya médicos que digan, no, espérate, yo me quedo con la plaza del Iste o del Iztacali o del Seguro Social y cumplo mis 6 horas diarias, estos sujetos lo que van a empezar es a cerrar un mercado que lo tienen controlado, Jorge. Aquí no, ahora en las prepas. Que no se dan cuenta, por favor. Estamos en la 4ª revolución científico-tecnológica. Los requisitos de la escalera escolar crecieron y crecieron para el mínimo bachillerato. Te voy a dar un dato concreto. Aparte del magisterio, en las escuelas está lo que conocemos como el PAE, el personal de apoyo y asistencia a la educación, que son desde prefectos, bibliotecarios, en fin. Para ser intendente requieres del certificado de preparatoria. Para ser intendente, ojo, si no tienes la preparatoria estás destinado al trabajo escaso en alguna tienda de autoservicio o una gasolinera o una cosa de esas, nada más. Entonces, ¿qué necesita el Estado? Hacer crecer la escalera escolar para que esta gente tenga, primero, acceso a la educación superior y 2, acceso a un trabajo menos explotado que el que es cuando no tienes preparatoria, Jorge. ¿Sí? Es así de sencillo. Es una ecuación muy sencilla. Lo que pasa es que los dueños, los propietarios de lo que ellos llamaron servicio educativo, son las escuelas privadas. Sí, claro. Entonces, yo le pongo nombre. Desde las prepas que crecieron enormemente y controlan el mercado. Por eso es la crítica, porque ahora la gente no tendrá que hacer el esfuerzo de que un obrero o un empleado burócrata, el hijo no entró, la hija no entró a la prepa y tiene que hacer el esfuerzo de pagar una prepa particular. Yo nomás le pregunto una cosa, pregúntenle a los maestros de las escuelas públicas, que si tienen la posibilidad de cambiarse a una escuela, privada, a una pública, a ver si corriendo te dejan el trabajo en la privada por la pública. ¿Por qué? Porque hay seguridad social, Jorge. Claro. Lo que pasa es que nos la venden al revés. No compremos tonterías. Y mejores salarios, ¿no? Por supuesto, y más seguridad. Para todo esto hay un planteamiento que se da y que lo expuso el secretario de Educación, sobre tener, Luis Gallegos, sobre tener una... simplificar, no sé si sea lo correcto, ahorita el Rudy yo sé que me va a rectificar, pero de todos los subsistemas que hay de preparatoria, solamente crear 2. Entonces, escuchemos qué es lo que dijo el secretario de Educación, que eso, repito, es un planteamiento federal, solamente que aquí todo el mundo se alarmó pensando que esto ya lo iba a hacer el gobierno de Baja California el día de mañana. Eso es algo que se viene haciendo, como dice el Rudy, desde hace 10 años, pero que requería los no exámenes de admisión, me refiero, pero que requería también modificar la estructura como se encuentra el sistema preparatoria. ¿Qué le parece si lo escuchamos y ahorita que el Rudy nos lo explique más a fondo? La semana pasada tuvimos el primer foro regional de consulta para la creación del anteproyecto de la Ley General de Educación Media Superior. Nos fue muy bien con la convocatoria, asistieron prácticamente docentes, directivos de todas las preparatorias en Baja California y tenemos un proceso posterior. Todo este mes se van a llevar a cabo estos foros regionales en todo el país. Al final del mes vamos a estar hablando ya de conclusiones concretas, pero va con un objetivo muy claro que la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Marina del Pilar han mencionado: el que se puedan compactar los 31 sistemas que actualmente existen en educación media superior en 2 grandes sistemas: el sistema de bachilleres generales y el sistema de bachiller técnico o tecnológico. También la presidenta ha dicho que para que nadie se quede fuera, para que nadie se quede atrás, no va a haber examen de admisión. Y en ese sentido vamos a recibir a todos los jóvenes que se estén graduando de educación secundaria. ¿Se buscaría que ya para el próximo ciclo ya se lleve a cabo esto? Por supuesto. La idea es que se avance lo más pronto posible para que este anteproyecto se pueda presentar a la Cámara de las y los diputados en México y puedan darle el proceso legislativo correspondiente para que entre en vigor lo antes posible. ¿El tema del salario cómo va a quedar? ¿Todavía no va a haber inscripciones entonces de prepa? No, los procesos normales ya los tenemos, va a seguir funcionando, pero vamos a ampliar la cobertura.
los salarios cómo van a quedar. Rudy, esto que sorprendió a muchos ya está encaminado y esto es en beneficio realmente para lo que se viene del sistema preparatores. Primero es normalizarlo, Jorge. Y voy a dar un ejemplo. ¿Sabes tú cómo surge CONALEP? Yo sí. ¿Cómo? Pues muy sencillo. El secretario era Miguel de la Madrid. Okay. El secretario de Finanzas, de Planeación y Presupuesto se llamaba Carlos Salinas de Gortari. Okay. Y CONALEP surge, no desde la SEP, surge desde la secretaría donde estaba Carlos Salinas de Gortari, con todos los condicionantes de esa secretaría, no de la SEP. Eran caprichos. 2, tienes el sistema de GETI. Sí, nomás que en de GETI tienes de JETAS, de CETIS. O sea, cada quien fue agarrando un imperio chiquito para su control. Sí, porque hay CETIS, CEBATIS. No, hay CETIS, CEBATIS y de JETAS. De JETAS, cierto. Bueno, pues hay 3. Cuando todos son con especialidad o técnico, pues, que unos son agrícolas, sí, otros son industriales, sí, pero todos tienen una carrera técnica. Tienes que mira, váyanse a Estados Unidos. En Estados Unidos tú llegas al ABC, aquí en el centro, y te preguntan, ¿qué tipo de bachillerato quieres? Un bachillerato para irte, propedéutico que le llaman, para irte a la universidad, o quieres un bachillerato tecnológico que te mande a trabajar. Así de fácil, tampoco es el gran descubrimiento, Sí, ¿no? pero está bien. O sea, simplificarlo. Sí, claro, ¿sabes qué? Yo quiero seguir una carrera profesional y tengo la posibilidad de no trabajar, se me ocurre. ¿Por qué lo tenemos así, Rudy? Por caprichos y voy a decirlo con por caprichos, por instrucciones directas de gente que no sabe y por complicidad de los organismos sindicales. Ese es el problema. Te insisto, de repente la de GETI tiene un de JETA, un CEBATIS, un CETIS. ¿Por qué tienes todo eso? ¿Por qué no le llamas bachillerato tecnológico? Y vámonos, y se acabó. O las otras. Voy a hacer los bachilleratos propedéuticos. Es que en Baja California, como pensábamos, y te hablo, pensábamos el núcleo poblacional de la sociedad, que solamente había 2, que eran los Cobash y que eran los CEBATIS. Y obviamente con ALEP, pero era como esta parte de solamente estar estos 2 lados. No es cierto. Y esto complicaba mucho. Pues mira, tan complicaba el asunto que había hasta pleitos entre un DG, un CEBATIS, un CETIS y una DG. O sea, eran problemas de microimperios, pues, Jorge. Ah, ok, ya. Y con todo lo que conlleva presupuestal, burocrático. Todo duplicar. Y grilla política. Y grilla política. Para los nombramientos, por ejemplo. Entonces, me tocó verlo, pues. Entonces, ¿crees que habrá resistencia a esto, Rudy? O sea, no. Va a haber boicots. Tal vez en Baja California no muy fuertes, porque tampoco el subsistema es tan grande. Pero en ciudades como Guadalajara o Monterrey, me imagino, contra la iniciativa privada va a estar pesadísimo. No sé si queda claro que el Politécnico y la UNAM todavía van a seguir con sus procesos de ingreso a través de examen, eso está claro. Ajá, que son como los internos. Son los internos de ellos. Y que incluso, por ejemplo, si tú eres de una vocacional, que es en el tema del UNAM, tú tienes tu pase directo a la UNAM. Así es. Siempre y cuando cumplas un promedio, ¿no? Estoy de acuerdo, pero porque están ahí, tienen que pasar a través de los consejos universitarios para poder tomar. Los otros no, los otros son del sistema federal y del estatal. Así que ahí va directo. Y ahí, Rudy, a ver, esto nos mantenía con una barrera, o sea, ¿realmente no podíamos avanzar o es simplemente un tema administrativo? No nos permitía avanzar, primero, porque en ese desorden los diseños curriculares o actualización de los contenidos o de los programas eran muy tardados, Jorge. Pues la ciencia va por un lado y estos bachilleratos que tienen que ir formando a los técnicos y después profesionales se quedaban atrás. Voy a poner un caso concreto. Kilómetro 43. Fui a una escuela, una secundaria, que nos prestaban para dar clases del doctorado. Y me encuentro con que hay un taller de máquinas eléctricas para coser. Cuando están en total desuso. Sí. Y luego me encuentro en una clase de mecanografía en máquinas mecánicas, Jorge. Y digo, ¿y qué pasa? Es que no nos permiten, mientras no cambiemos el plan de estudios, y para eso tiene que ir a México. Me tocó verlo en la maestría de educación especial de la normal nocturna. Yo hice el diseño, lo llevé a México y en México me dijo, la dirección de normatividad, Jorge, me dijo,
está bien, si pasa. Pues sí, le dije, yo sé diseño curricular, aquí está todo. Me dijo, oiga maestro, pero si le aceptamos esto, le vamos a cancelar por 2 años el posgrado, ¿eh? ¿Por qué? Porque en el proceso que tenemos nosotros. Dice, yo le sugiero lo siguiente. Mantenga la nomenclatura, mantenga los nombres de las materias, pues cambie el contenido. Fíjate, desde ahí me quedé frío. Eso lo podría hacer uno desde acá, pues, pues claro. Entonces, pero no, que la autoridad diga, no se metan líos, mantenga el nombre y abajo ponga el Ya contenido. nomás el contenido distinto, el que usted quiera. De ese tamaño es el desajuste. En cambio, si normas en 2 grandes grupos con tareas muy, muy específicas, este es propedéutico y este es técnico, porque además para los técnicos tienes el Tecnológico de México, de Mexicali aquí, tienes la Universidad Politécnica, o sea, tienes maneras de instituciones de educación superior que puedan ayudarte. Y que el CONALEP, por ejemplo, viene, ya nos explicaste ahorita la historia, y viene en el sentido estricto de ser meramente trabajadores, obreros. Ahí te va. ¿Cómo comenzó CONALEP? Como un técnico profesional le llamaban, pero no salías de bachillerato, no, o sea, no te va el certificado de prepa, hasta que vino una lucha. Yo gané esas plazas a través del concurso nacional de oposiciones. Okay. Entonces, me tocó vivirlo desde el inicio. Y entonces vino una lucha de decir, oye, espérate, si me das un trabajo técnico, dame el certificado de bachillerato. Al principio era sin bachillerato, para que te fueras de trabajador, de obrero, pues, de mesero, de recamarista, en fin, una serie de cosas. Entonces, hasta ahí estaba la trampa. Está interesante porque eso no se nos explica. ¿No? Y solamente se nos vendió, inscríbete a lo que te quede más cerca. Así es, pero además vas a salir a trabajar rápido. Sí, y ya tú vas a ser técnico. Incluso es, te metían, yo recuerdo por ejemplo a Cebatis, ¿sí? A diferencia del Cebatis 21 en Mexicali, que era un alto nivel educativo, sí, y muy peleado. Sí. Pero en otros CETIS y en otros Cebatis era el decir, pues ya con esto vas a salir como con un oficio. Eres pobre, pero ya con un título. Sí. Es que a mí, por mi formación, no te permito seguir más adelante en formación académica, y entonces aquí te detengo, pero pues ya estás aquí, pues. Y nada más recordarle a la gente lo que decía Rudy, el tema de los exámenes de admisión ya no es tema. No es tema. Y no lo ha sido en 10 años. No lo ha sido en 10 años. Miren, en la primaria al principio había, luego en la secundaria había, y se fueron cayendo, porque esa escalera escolar sigue teniendo exigencias mayores en la medida que se va tecnologizando o digitalizando la sociedad. Y era lo que hablábamos hace unos días, Rudy, hace unas semanas, sobre estos apoyos que daban en materia educativa solamente a los alumnos de excelencia. De excelencia, exactamente. Cuando la excelencia en educación no existe, ¿eh? Ojo con eso. Luego te voy a contar la historia de alguien que conocí del CETIS que nos llevaba muy bien, y un día apareció el anuncio CETIS, excelencia académica, y le dije, oiga señor, en educación no existe la excelencia, existe la calidad. Porque me dijo, oiga García, no, pues oiga ingeniero. No, la excelencia académica no existe la calidad. Oye, Rudy, gracias por estar acá con nosotros. Nos vemos la próxima miércoles aquí. Claro que sí. Ya tiene ustedes el doctor de Educación Rodolfo García, 2 veces consejero electoral, amigo nuestro, y que los miércoles nos acompaña. Lo último, lo importante. Sí, claro. Y los dejamos con estos planteamientos que da el gobierno del estado, al igual el Congreso de Baja California. Interesante, así que pongamos atención. El programa Corazones inició en Valle de Mexicali, donde la gobernadora Marina del Pilar visitó la primaria Benemérito de las Américas en el kilómetro 43, beneficiando a más de 300 alumnos con la construcción de un nuevo comedor escolar, entrega de material para mejorar la infraestructura educativa y equipo deportivo. Ya arrancó en toda Baja California y hoy venimos a supervisar el Valle de Mexicali al kilómetro 43 en el 57, donde en el 43 arrancamos con las primarias públicas, comedores, para que nuestras niñas y niños puedan recibir el programa de Pancita Llena y Corazón Contento, que es un programa sumamente bondadoso donde alimentamos a todos los niños de primarias públicas en Baja California. Estamos llegando no solo al kilómetro 43, sino en esta primera agenda del combate a la pobreza estamos llegando a los 7 municipios, donde al igual que en esta escuela estamos en esta primera etapa haciendo 20 comedores en todo el estado. Es una inversión de cada comedor de alrededor de $1,700,000 cada uno de ellos. Además, la gobernadora asistió a la entrega de tarjetas de la beca Rita Cetina,
un programa creado por la presidenta Claudia Sheinbaum. En Baja California se otorgarán más de 114,000 becas en beneficio de las y los estudiantes de secundaria. Arrancamos también con la entrega de becas Rita Cetina. Hoy en Baja California ya se están entregando a todos nuestros jóvenes de secundaria este programa tan maravilloso de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en donde nosotros como Estado venimos colaborando y coordinándonos con ellos para que ningún joven se quede sin su beca. Pero lo más importante que considero yo de este programa es la inversión que estamos haciendo en becas, en herramientas para las juventudes, para nuestra niñez, para que ellos puedan cumplir sus sueños. Las tarjetas que vamos a entregar ahorita son 114,000. A partir de este año, por instrucción de la doctora, es que se empieza la universalización de las becas básica, empezando por la secundaria, y es cuando entra la beca Rita Cetina. Estamos hablando que teníamos 24,000 familias beneficiadas de beca básica y ahora vamos a pasar a más de 160,000 familias beneficiadas con Rita Cetina. Estos programas continuarán llegando a las comunidades que más lo necesitan, asegurando igualdad de oportunidades y una mejor calidad de vida para todas y todos. Al 18 de febrero, Día Internacional del Síndrome de Asperger, al tenor de las siguientes consideraciones. Cada 18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la inclusión y el reconocimiento de las personas que viven con esta condición. El síndrome de Asperger forma parte de los trastornos del espectro autista TEA y se caracteriza por dificultades en la integración social, patrones de comportamiento repetitivos e intereses específicos. A pesar de estos desafíos, las personas con Asperger aportan perspectivas únicas y valiosas a nuestra sociedad. En México se estima que alrededor de 400,000 niños presentan algún trastorno de espectro autista, incluyendo el síndrome de Asperger. Sin embargo, debido a la viabilidad en la detención y diagnóstico, así como a la falta de registros centralizados, es difícil. Hola, soy Estelita y aquí la estrella eres tú. Este mes de enero tenemos el descuento del 15%. Con el pago de tu predial, transformamos Mexicali con mejores servicios, más obra y seguridad. Gran Carnaval Ensenada 2025. Con la presentación de Ángeles Azules. Amo su inocencia, 17 años. Amo su ser, su primer amor. Es callada, Banda El Recodo. Pena tras pena, mi vida. Matute. Del 27 de febrero al 4 de marzo. Desfiles alegóricos, bailes, juegos mecánicos, zona comercial y restaurantera, ambiente familiar y mucho más. Gran Carnaval Ensenada 2025. Tienes que vivirlo.